Entonces, los reyes de la tierra y los grandes y los generales y los ricos y los poderosos y todos, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las rocas de los montes, clamando a los montes y a las rocas: «Caed sobre nosotros y escondednos de la faz del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir?». Apocalipsis 6, 15, 17. Pocos libros han sido escritos con imágenes tan evocadoras como la Biblia, especialmente el Apocalipsis. Cada vez que leo este pasaje, me estremezco y pienso: no debo encontrarme en esa condición en los últimos días. Pero, en cierto sentido, llevamos siglos en los últimos días. Pedro se refiere a su propia época como los últimos tiempos. 1 Pedro 1:20, TF, Hebreos 1:2. Y Pablo habla de la Iglesia como aquellos sobre quienes ha llegado el fin de los tiempos. 1 Corintios 10:11. En esta época ha venido la palabra. Juan 1:14. Se ha asegurado nuestra salvación. Hebreos 9:26. Y se ha derramado el Espíritu. Hechos 2:16, 18. Vivimos en la era final, antes de que Dios juzgue al mundo. Normalmente, cuando la gente habla de los últimos días o los últimos tiempos, se refieren al tiempo inmediatamente anterior, que incluye la tribulación, cuando tendrán lugar los acontecimientos apocalípticos descritos en el libro del Apocalipsis. ¿Ha comenzado ya la tribulación? En el momento de su redacción, no. La Iglesia no ha sido raptada y la tribulación aún no ha comenzado. ¿Estamos viviendo en los días que preceden al rapto y a la tribulación? Es posible. La Biblia profetiza muchos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos. Estos eventos pueden ser categorizados como naturales, espirituales, sociológicos, tecnológicos y políticos. Puede que no estemos presenciando directamente los acontecimientos del final de los tiempos, pero podríamos ver acontecimientos precursores. Al igual que los pequeños temblores suelen preceder a terremotos mayores, el mundo actual podría mostrar los temblores precursores de lo que ocurrirá más adelante. Si vas a Wikipedia, en la sección de la lista de predicciones del fin del mundo, durante siglos profetas, hombres de la Iglesia, protestantes, eruditos y figuras de varias religiones habían predicho que el fin del mundo ocurriría en breve. Todavía estamos aquí hablando de ello, así que, como de costumbre, hablemos con los textos en la mano, sin recurrir al sensacionalismo para atraer al público. Lucas 21:11 enumera algunos de los fenómenos naturales que ocurrirán antes de la segunda venida de Jesús. Habrá grandes terremotos, hambres y pestes en diversos lugares, y acontecimientos espantosos y grandes señales del cielo. Naturalmente, este mundo pecador ha visto muchos terremotos y otros desastres. La profecía de Jesús es que estos acontecimientos se intensificarán a medida que se acerque el fin. En un lapso de 13 años, entre 1991 y 2004, solo los Estados Unidos experimentaron 5 de los huracanes más trágicos de la historia, 3 de los 4 tornados más grandes de la historia y 9 de los 10 desastres más grandes determinados por la FEMA. En los últimos años, fuimos testigos del huracán Sandy, que algunos llamaron la tormenta perfecta. En cuanto a señales del cielo, en 2013, el meteorito de Chelyabinsk se estrelló en Rusia y causó la muerte de unas 1.500 personas. Todos estos acontecimientos podrían ser precursores del fin de los tiempos, los dolores de parto, como los llamó Jesús, Mateo 24:8. La Biblia enumera señales espirituales tanto positivas como negativas. En 2 Timoteo 4:3-4 descubrimos que muchas personas seguirán a falsos maestros. Estamos presenciando un aumento creciente de cultos, herejías, engaños y ocultismo. Muchas personas eligen seguir una religión de la nueva era o pagana. En cuanto a las señales positivas, Joel
2:28-29 profetiza que habrá un gran derramamiento del Espíritu Santo. La profecía de Joel se cumplió el día de Pentecostés, Hechos 2:16, y todavía estamos viendo los efectos de ese derramamiento en los movimientos de avivamiento y los movimientos cristianos dirigidos por el Espíritu, que predican el mensaje del Evangelio en todo el mundo, y el surgimiento del judaísmo mesiánico. Además de las señales en los ámbitos natural y espiritual, también hay señales en la sociedad. La inmoralidad rampante en la sociedad actual es un síntoma de la rebelión de la humanidad contra Dios. El aborto, la homosexualidad, la drogadicción y el abuso infantil son pruebas de que los hombres malos y los impostores irán de mal en peor. 2 Timoteo 3:13. Vivimos en una sociedad hedonista y materialista. La gente se ama a sí misma, persigue sus propios intereses y hace lo que es correcto a sus propios ojos. Todas estas cosas, y muchas más, pueden verse cada día a nuestro alrededor. Véase 2 Timoteo 3:1-4. El cumplimiento de algunas profecías del fin de los tiempos parecía imposible hasta la llegada de la tecnología moderna. Algunos de los juicios del Apocalipsis son más fácilmente imaginables en la era nuclear. En Apocalipsis 13, el anticristo controlará el comercio, obligando a la gente a tomar la marca de la bestia, y dados los avances actuales en la tecnología de microchips, las herramientas que la bestia utilizará podrían muy bien estar ya aquí. También hay señales políticas. El restablecimiento de Israel en su tierra en 1948 es la profecía cumplida más notable, que demuestra que todo está en preparación para el fin de los tiempos. A principios del siglo XX, nadie habría soñado que Israel volvería a su tierra, ni que ocuparía Jerusalén. Jerusalén está ciertamente en el centro de la geopolítica y se encuentra sola entre muchos enemigos. Zacarías 12:3 lo confirma. Aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten se harán daño. Lo que está ocurriendo hoy, sin entrar en análisis, que no es el propósito de este vídeo, es una confirmación aterradora. Mateo 24:6-7 predice que antes del fin se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá guerras y rumores de guerras. Estas son ciertamente características de la época actual. Aquí hay una lista detallada de la Biblia que predice muchas cosas que ocurrirían simultáneamente, y estas cosas serían parte de la señal que permitiría reconocer los últimos días. Lucas 21:7. Aquí hay 15 señales. 1. Guerras en todo el mundo. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Además, una profecía registrada en Apocalipsis 6:4 predijo que un jinete simbólico que representaba la guerra arrebataría la paz de la tierra. Y salió otro caballo, de color rojo brillante. A su jinete se le permitió quitar la paz de la tierra, para que la gente se matara entre sí, y se le dio una gran espada. 2. Hambrunas. Vimos en el primer punto de Mateo 24:7-8 que no solo se hace referencia a las guerras, sino también a las hambrunas. El libro de Apocalipsis predijo que otro jinete simbólico causaría hambrunas a gran escala. Apocalipsis 6:5-6. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: «Ven». Miré, y ante mí había un caballo negro. Su jinete llevaba un par de escamas en la mano. Entonces oí lo que parecía una voz entre los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un jornal, y 6 libras de cebada por un jornal, y no dañéis el aceite ni el vino. 3. Grandes terremotos. Jesús dijo que habría terremotos en un lugar tras otro. Mateo 24:7, Lucas 21:11. Estos grandes terremotos ocurrirían en todo el mundo
y causarían un sufrimiento y una pérdida de vidas humanas sin precedentes. 4. Enfermedades. Basándonos en lo que dijo Jesús, habría epidemias. Lucas 21:11. Este es un tema increíblemente relevante, especialmente después de COVID y el potencial de otras epidemias que se discuten constantemente en un mundo cada vez más interconectado. 5. Delitos. Aunque se han cometido crímenes durante siglos, Jesús predijo que en los últimos días habría un aumento de la maldad. Mateo 24, 11, 12. Y aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente. A causa del aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. 6. Nuestro planeta en ruinas. Apocalipsis 11:18 predijo que los humanos destruirían la Tierra. Lo harían de muchas maneras, no solo mediante acciones violentas y corruptas, sino también dañando el medio ambiente. Las naciones se airaron, y ha llegado tu ira. Ha llegado el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas y a tu pueblo que venera tu nombre, grandes y pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. 7. Deterioro de la actitud de las personas. 2 Timoteo 3:1-5. Pero fíjate en esto. Habrá tiempos terribles en los últimos días. La gente será amadora de sí misma, amadora del dinero, jactanciosa, orgullosa, abusiva, desobediente a sus padres, ingrata, impía, sin amor, implacable, calumniadora, sin dominio propio, brutal, no amadora de lo bueno, traicionera, temeraria, engreída, amadora de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad pero negando su poder. No os juntéis con gente así. Hay poco que añadir. Estas características ya están alcanzando niveles extremos hoy en día. Por eso los últimos días se definen apropiadamente como tiempos difíciles. 8. Desintegración de la familia. Como se lee en 2 Timoteo 3:2-3, la Biblia predijo que muchos estarían sin afecto natural o carentes de afecto por sus propias familias, y que los hijos serían desobedientes a sus padres. Cada vez más relevante, la culpa no recae solo en las generaciones más jóvenes. Es una devaluación de valores que influye en todas las generaciones. 9. Disminución del amor a Dios. Jesús predijo, el amor de la mayoría se enfriará. Mateo 24:12. Jesús quiso decir que en la mayoría de las personas disminuiría el amor a Dios. Además, como vimos anteriormente, 2 Timoteo 3:4 dice que en los últimos días estas personas serían amantes de los placeres más que de Dios. 10. Hipocresía religiosa. Como se informa en 2 Timoteo 3:5, la Biblia predijo que la gente solo serviría a Dios superficialmente, sin seguir verdaderamente sus normas. Si te interesa este tema, ya sea examinando ejemplos destacados de hipocresía en las Escrituras, incluido el propio Pedro, o explorando su relevancia en el mundo actual, házmelo saber en los comentarios. Si hay interés, crearé un video dedicado al tema. 11. Mayor comprensión de las profecías bíblicas. El libro de Daniel predijo que en el tiempo del fin, muchos tendrían más conocimiento de las verdades bíblicas, y por lo tanto, también tendrían una comprensión más exacta de las profecías. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, enrolla y sella las palabras del rollo hasta el tiempo del fin. Muchos irán de aquí para allá para aumentar el conocimiento. 12. Predicación global. Jesús lo predijo. Esta buena nueva del reino se predicará en toda la tierra habitada. Mateo 24. 13. Aumento de la apatía y la burla. Jesús predijo que mucha gente ignoraría las claras señales del fin que se aproxima. Mateo 24:37-39. Incluso 2 Pedro 3:4
predijo que algunos se burlarían de la validez de estas señales. Sobre todo debéis comprender que en los últimos días vendrán burladores, mofándose y siguiendo sus propios malos deseos. Dirán: ¿dónde está esa venida que prometió? Desde que murieron nuestros antepasados, todo sigue como desde el principio de la creación. 14. Israel. Zacarías 12, 3, 4. Aquel día, cuando todas las naciones de la tierra se reúnan contra ella, haré de Jerusalén una roca inamovible para todas las naciones. Todos los que intenten moverla se harán daño. Aquel día heriré de pánico a todo caballo y de locura a su jinete, declara el Señor. Vigilaré a Judá, pero cegaré a todos los caballos de las naciones. Hay poco que añadir sobre cómo podría evolucionar la situación en Israel. 15. Cumplimiento de todas las profecías. Jesús dijo que los últimos días se caracterizarían por el cumplimiento simultáneo de todas estas profecías, no solo de la mayoría o de algunas de ellas. Mateo 24:33. Estas son solo algunas de las señales que muestran cómo nos acercamos al final de los tiempos. Dios nos ha dado estas profecías porque no quiere que perezcamos, y siempre nos advierte con mucha antelación antes de derramar su ira. 2 Pedro 3:9. ¿Estamos viviendo el final de los tiempos? Mirando de cerca, todas estas 15 señales ya están presentes. El rapto puede ocurrir en cualquier momento. El día del juicio se acerca, y Dios librará a este mundo del pecado. Hasta entonces, estamos en la era de la gracia. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre ellos. Aquellos que no acepten a Jesucristo como su Salvador enfrentarán la ira del Señor. La buena noticia es que no es demasiado tarde para elegir la vida eterna. Todo lo que tienes que hacer es aceptar, por fe, el don gratuito de la salvación de Dios. No hay nada que puedas hacer para ganarte la gracia. Jesús pagó el precio por ti. Romanos 3:24. ¿Estás listo para el regreso del Señor? ¿O acaso sufrirás su ira?